En esta sesión se abordarán dos tipos de indicadores biofísicos: la huella ecológica y la apropiación de energía primaria neta, o HAM. El primer indicador a desarrollar es la huella ecológica, propuesto por Matthew Wackernagel y William Rees en 1996. En la gráfica se puede observar la simbología de la huella ecológica. La capacidad de carga humana se define como la tasa máxima de utilización de los recursos y la generación de residuos. En ese sentido, la huella ecológica se puede definir como el área de territorio ecológicamente productivo necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una determinada población con un modo de vida específico. Las principales categorías del suelo para el cálculo de la huella ecológica son superficie de cultivo y ganado, superficie de mar productivo, superficie para generar energía, superficie de terreno urbanizado y superficie para la absorción de CO2. La suma de estas cantidades de territorio requerido en términos de hectáreas para el mantenimiento del nivel de vida y la asimilación de desperdicios corresponde a la huella ecológica total. Así, en términos de sustentabilidad, mientras la población y el consumo de recursos per cápita sigan aumentando, los bienes y servicios producidos por la naturaleza deberán estar disponibles en cantidades crecientes, provenientes de algún lugar del planeta. La huella ecológica, entonces, indica la presión sobre la capacidad de soporte del planeta o de un territorio. Antecedentes de la huella ecológica. El concepto de huella ecológica nace durante la década de los 90. En la Escuela para la Planificación Comunitaria y Regional de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, los estudiosos Matthew Wackernagel y William Rees desarrollan la metodología para su cálculo, buscando responder cuánto se necesita de tierra productiva para producir los recursos utilizados y los desechos generados por la humanidad. El sustento teórico de este indicador se relaciona con la ecología y en forma específica con la capacidad de carga. Esta se entiende como la población máxima de una especie concreta que puede ser soportada de manera indefinida en un hábitat, sin llegar a disminuir de manera permanente la producción de este ecosistema. La huella ecológica puede calcularse para una persona, una familia, una ciudad o un país para un periodo de tiempo definido. Se calcula de acuerdo al consumo de energía, alimentos, materias primas y suelo de la población objeto de estudio, expresando esta suma en toneladas. Luego se divide por la productividad de los territorios, es decir, la cantidad de toneladas de recursos que se produce por cada hectárea de tierra productiva. Así se obtiene un valor en hectáreas que corresponde al indicador de la huella ecológica. Esta estimación no tiene en cuenta el uso del agua u otros impactos generados por el consumo, como la contaminación o la pérdida de biodiversidad. La huella ecológica es uno de los indicadores más extendidos en su uso, existiendo aplicaciones a nivel de naciones, ciudades y unidades productivas o de servicios como empresas o universidades. A nivel de las naciones hay dos informes que se producen periódicamente. El informe Planeta Vivo de la WWF, quienes calculan el índice de la huella ecológica de los países cada 2 años desde 1999. De igual forma, el informe Ecological Footprints of Nations de Wackernagel calcula la huella ecológica para 52 países. A nivel de ciudades y regiones se han realizado muchos cálculos de la huella ecológica como los que se observan en la diapositiva. Igualmente, a nivel de universidades y otras unidades productivas se ha venido extendiendo este tipo de estudios. En América Latina, Brasil es el que más estudios tiene a nivel de los campus universitarios y en Colombia
la Universidad del Valle tiene ya su estudio para el campus universitario de Meléndez. Aquí vemos un gráfico del estudio publicado por la WWF sobre la huella ecológica per cápita para diferentes países al año 2008. De este gráfico queremos resaltar tres aspectos. 1. El promedio disponible de tierra para sostener el nivel de vida es de 2.7 hectáreas per cápita. 2. En la actualidad, los habitantes de la Tierra estamos usando más que ese promedio, 3.2 hectáreas per cápita, indicando ello que hemos superado la capacidad de soporte de la Tierra. Esto se refleja en los problemas ambientales que se identifican por todo el mundo. Y 3. Hay grandes desigualdades en el uso de los espacios ambientales y la capacidad de soporte de la Tierra entre los diferentes países. Unos que superan ampliamente esa capacidad de soporte, como los países árabes, Dinamarca y Estados Unidos, y en general los países más desarrollados que en esa perspectiva son menos sostenibles. Y otros como Haití, Afganistán y Palestina, y en general los países más pobres, con una huella ecológica bastante baja al promedio disponible y que podemos decir que son más sostenibles ambientalmente según ese indicador. Esta situación deja ver un hecho adicional, la deuda ecológica que unos países tienen con el resto del mundo al ocupar un espacio ambiental mucho mayor al que les corresponde. En la gráfica de la izquierda vemos la huella ecológica de Europa y del mundo. La línea naranja indica la demanda global comparada con la capacidad disponible representada por la línea punteada. Se observa así que en forma creciente hemos venido superando la capacidad de soporte de la Tierra. La línea roja, por su parte, muestra el número de planetas necesarios si todos los seres humanos viviéramos el mismo nivel de vida de un europeo. Ya para el año 2001 se indica la necesidad de más de 2,5 planetas para sostener nuestro sistema de vida. En el gráfico del lado vemos la huella ecológica del mundo por los distintos componentes de la huella. Se observa así que la cantidad de tierra necesaria para capturar el carbono quemado es el principal componente de la huella ecológica, representando en 2005 cerca del 60% de la capacidad del planeta. Le sigue la tierra necesaria para los cultivos agrícolas, la tierra para el pastoreo y finalmente la tierra forestal. El segundo índice a estudiar es el HAM, que en español corresponde a la apropiación humana de la energía primaria neta. La energía primaria neta es la cantidad de energía que los productores primarios, es decir, las plantas y bacterias, ponen a disposición del resto de especies vivientes. Este indicador entonces señala la cantidad porcentual que del total de energía primaria neta es apropiada por los seres humanos. Este indicador muestra el tamaño relativo del subsistema humano en relación con el sistema total en términos de biomasa. El HAM indica la presión de la especie humana sobre el medio ambiente. Cuanto más elevado es un indicador biofísico, menor es la biomasa disponible para el resto de las especies del mundo, siendo también un indicador de pérdida de biodiversidad. En un artículo publicado en 1986 por la revista Bioscience, Vitusek expone la estimación de la apropiación humana de la producción neta primaria, encontrando que para ese momento los seres humanos, siendo solo una entre millones de especies, se apoderaban del 40% de la producción primaria neta. Este esquema permite entender mejor este indicador. Los productores primarios, como plantas, algas y algunas bacterias, son los organismos que permiten transformar la energía luminosa que procede del Sol en energía apta, química o en biomasa para los otros seres vivos y los ecosistemas en general. Esto se hace a través del proceso de fotosíntesis. Esta energía es el producto primario, o sea, la biomasa total.
Sin embargo, los productores primarios también usan esta energía para su proceso metabólico. Entonces, esta energía es necesario descontarla, quedando así la energía primaria neta. Esta es la que está disponible para el resto de seres vivos. Ahora, la HAM es lo que se apropia de esa energía disponible de los seres humanos medida en porcentaje. Aunque Visotech mostraba que en 1986 la HAM era del 40%, estudios más recientes señalan que este indicador se acerca al 50%. Este cuadro representa la producción de biomasa en diferentes ecosistemas. Observamos en la segunda columna la producción primaria neta, correspondiente a cada ecosistema, expresada en 10 a la 9 toneladas, y en la tercera columna la productividad promedio en gramos de masa seca por metro cuadrado en un día. Se observa en esta columna que los pantanos son los ecosistemas de mayor productividad, con 4.8 gramos de masa seca por metro cuadrado por día, seguido por los bosques y los pastos. En la columna 2, al final se aprecia la producción primaria neta de biomasa en el mundo, que alcanza los 232.9, 10 a la 9 toneladas de biomasa. De esto, una parte va para los seres humanos y la otra para el resto de las especies. Acá podemos observar la manera como se puede usar este indicador para evaluar los impactos asociados a los cambios en el uso del suelo. 1. Inicialmente se debe identificar las coberturas de una determinada región en dos momentos del tiempo. 2. A partir de las coberturas y la estimación de producción primaria de cada cobertura, se calcula la producción primaria neta potencial y la producción primaria neta actual. El cálculo de ppn1 se hace con la suma de la productividad de cada tipo de ecosistema por la cobertura potencial o futura, y el cálculo de ppn2 se hace con la sumatoria de la productividad de cada ecosistema por la cobertura actual. Finalmente se comparan ambas obteniendo los cambios en la producción de biomasa de los diferentes ecosistemas. Este ejercicio nos indica que hay una pérdida en producción de biomasa que equivale al 6.1% de energía primaria neta asociada a los cambios en el uso del suelo. En términos de sostenibilidad, este sería el indicador de pérdida de sostenibilidad en esa perspectiva.